Muy buen día. Mi nombre es Silvia Juliana Cárdenas Rangel, participante del semillero Inbelletae, presentándoles a ustedes el proyecto en el que he estado trabajando titulado Evaluación de la capacidad fitorremediadora e hiperacumuladora del girasol Elianthussanus en suelos contaminados de minería. La columna vertebral de este proyecto se basa en el concepto de fitorremediación. ¿Y qué es el concepto de fitorremediación? Es un método natural realizado por algunos tipos de plantas en el que absorben los contaminantes presentes en el suelo por medio de su sistema radicular, traslocándolos a los órganos superiores de la planta como son tallos, hojas y florescencias. El método de extracción se llama fitoextracción, que es la realizado por los girasoles. Se enfocó en la contaminación de la matriz suelo debido a que la matriz agua y aire son altamente estudiadas, sin embargo la matriz del suelo se ha visto dejada un poco atrás, pero es una problemática que está afectando actualmente. La contaminación del suelo en la que me he enfocado es acerca de la actividad económica de la minería, debido a que dependemos de ella, por lo tanto no es fácilmente prescindible, pero sí afecta a las esferas social y ambiental. Por ende, se busca una solución sustentable, económica y renovable y amigable con el medio ambiente que ayude a contrarrestar las consecuencias de esta contaminación. La contaminación a la que me refiero es acerca de los metales pesados, que son elementos químicos de la tabla periódica con alta densidad que si bien pueden ser usados en procesos biológicos, en alta cantidad llegan a ser tóxicos y proceden a ser un riesgo sanitario. Depende del lugar en el que se encuentren, ya que el problema con ellos es que se biomagnifican y se acumulan, lo que los hace difícilmente degradables y empiezan a llegar a ser un problema para los seres vivos. Es aquí donde entra la fitorremediación por girasoles. Se escogió a los girasoles por dos grandes razones. La primera es que es un cultivo poco exigente, permite gran variedad de condiciones climáticas y también porque son cultivos con mucha biomasa, o sea, tienen gran cantidad de biomasa, lo que le permite una capacidad amplia de acumulación, lo que las hace hiperacumuladoras. El propósito de este trabajo es la visibilidad de la problemática, pero también la propuesta de una solución económica y sustentable para la solución de esta problemática. El propósito de este trabajo es evaluar la eficiencia fitorremediadora de la especie del girasol Elianthussanus en la reducción de contaminantes de metales pesados presentes en el suelo de minería. Esto es debido a que se sabe que el girasol es una especie fitorremediadora, pero se quiere evaluar qué tan buena especie fitorremediadora es, qué tanta capacidad de extracción de contaminantes tiene. Para ello se enfocó en tres objetivos específicos. El primero es la evaluación de las propiedades físico-químicas del suelo antes y después de la fitorremediación con el girasol. Esto es debido a que se desea saber en qué estado inicial viene el suelo para poder realizar una comparativa antes y después. Además, se desea saber si la fitorremediación no solo sirve como método de descontaminación, sino también como un método de remediación para el bienestar y la calidad del suelo. Como segundo punto, se encontró la evaluación del porcentaje de la presencia de contaminantes del suelo después de la fitorremediación. Esto es para saber que efectivamente se extrajo los contaminantes del suelo a la planta, pero también en qué proporción se pudo extraer, si realmente es una especie hiperacumuladora o qué tanto de esos metales pesados se extrajo del suelo a sus partes y órganos vasculares y de los órganos vegetales. Y como tercer punto se tuvo la determinación de la variación en el desarrollo fenotípico de la planta. Y esto es que sabemos que el girasol es un cultivo poco exigente, sin embargo está en condiciones bastante adversas y tóxicas. Entonces se desea saber qué tanto de este ambiente logra afectar al girasol y qué cambia en su desarrollo. Si tuvo un buen desarrollo foliar, un buen desarrollo en el tallo, como conocemos que es un tallo grueso, y si tuvo un buen vigor, crece erecta como se suponía y con una longitud amplia. En la metodología, debido a que es un proyecto agronómico, no se requiere alta indumentaria, solamente el del establecimiento de un cultivo, lo que es el material biológico, que son las semillas de girasol, las materas de las unidades experimentales, que son las bolsas de siembra, y los semilleros, donde se va a realizar la germinación. También se desea productos de desinfección, que es alcohol, cloro y agua destilada, por lo que es un experimento. Entonces se quiere eliminar la mayor cantidad de variables posibles del girasol, por ende se parte de semillas estériles.
El primer gran paso de la metodología son las pruebas preliminares. Se hacen dos grandes pruebas. La primera es el análisis de contaminación de metales pesados. Esto se hará con la utilización del Servicio de Laboratorio Analítico del Centro Internacional de Agricultura Tropical, o CIAT, ubicado en Cali. Esto es para saber si realmente está el suelo contaminado con metales pesados. La segunda prueba es la caracterización físico-química del suelo en su estado inicial. Se realizará con la metodología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, implementada por el Laboratorio de Suelos de la sede de Los Patios en la Universidad Francisco de Paula Santander. Se harán 7 pruebas de pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, suma de bases, textura y distribución granulométrica, para conocer el estado del suelo. En la metodología general, como primer paso se tiene la recolección del suelo contaminado. Esto es debido a que ese experimento no es un experimento in situ, sino ex situ. Entonces se extrae el suelo para el sitio de ubicación experimental. El siguiente paso es la germinación de semillas en un semillero. Entonces se esperará a que crezcan 15 días y con sus primeras hojas verdaderas, donde se considerarán aptas para trasplante en el suelo contaminado. Luego del trasplante se espera su ciclo de crecimiento, que se espera que sean unos 90 días, como es del desarrollo del girasol, o unos 3 meses. Durante estos 3 meses se realizará unas revisiones constantes y monitoreo para evaluar el desarrollo bueno y de calidad del girasol, si ha crecido en condiciones, si ha cambiado algo o si ocurre algún problema durante el experimento. Y como paso final, será una recolección de datos después de pasados los 3 meses para luego graficarlos y organizarlos estadísticamente. En los resultados se obtuvo, gracias al CIAT, que efectivamente el suelo estaba contaminado con metales pesados, en donde se encontró arsénico con 5,48 miligramos sobre kilogramo, cadmio con 5,39, cromo con 44,1, plomo con 5,75 y níquel con 41,9 miligramos sobre kilogramo, indicándonos que cromo y níquel son la mayor cantidad de metales pesados que tiene el suelo. En sus condiciones de físico-químicas en las que se encontró en su estado inicial, se encuentra que tiene un pH de 7,95, lo cual es bastante elevado, donde empieza ya a haber deficiencias de nutrientes. En la conductividad eléctrica se encontró un 0,0211 decisiembre sobre metro, lo que quiere decir que es un suelo libre de sales, ya que en el rango ideal es menor a 1, que quiere decir que no hay restricción de cultivo. En la capacidad de intercambio catiónico se encontró un 7,80 miliequivalentes sobre 100 gramos suelo, lo que quiere decir que tiene un gran valor para retención de nutrientes. Asimismo, como la materia orgánica, que se encontró en 7,74%, garantizando actividades microbianas y biológicas en el suelo. Como siguiente se tuvo la suma de bases, en donde calcio, magnesio y potasio se encontró en un porcentaje mucho menor al rango ideal, ya que el calcio es del 60 al 80, el magnesio es del 10 al 20 y el potasio es del 2 al 5%. Estos son nutrientes importantes para el desarrollo de la planta, entonces se encuentra que el suelo está en una deficiencia nutrimental. Se encontró en el que sodio hay un porcentaje de 0,20%, lo que indica que es un buen porcentaje, ya que el sodio hace parte de los compuestos salinos, lo que nos indica que es un suelo libre de sales, como se comprobó con la conductividad eléctrica. En la textura se encontró que es una clase textural franco-arenosa. Esto es porque el porcentaje de arena, con un 76,75%, es mucho mayor que el de arcilla y limo. Sin embargo, el de arcilla y limo se encuentran presentes y se encuentran equilibrados, por ello es franco-arenoso. Esto se halló gracias al triángulo de clase textural, en donde se encuentra en la zona de franco-arenoso, como se puede observar en la imagen. Y el siguiente resultado es de granulometría por tamizado, donde se encontró que las partículas gruesas se encuentran en mayor cantidad, con un tamaño de 2 milímetros, que corresponden a las arenas. Sin embargo, también se encontró un contenido de partículas bastante considerable, partículas finas bastante considerable, con un tamaño menor a 1,18 milímetros, que serían las arcillas, lo que quiere decir que tiene tanto porcentaje de partículas gruesas como porcentaje de partículas finas, pero en mayor cantidad las gruesas. Esto proporciona propiedades como la retención de agua, el drenaje
y la plasticidad del suelo. Como primer paso de la metodología general, se debió realizar una adecuación del sitio experimental debido a que el invernadero no se encontraba en las mejores condiciones. Se realizó un proceso de limpieza para poder ubicar el diseño experimental de manera correcta. Como siguiente paso se obtuvo el establecimiento de cultivo, en donde primero se realizó una desinfección con alcohol al 70%, cloro al 2.5% y lavados de agua destilada. Luego de ello se ubican en un semillero para su germinación, en donde en la primera semana se empezó a encontrar los primeros brotes, pero la germinación dura 15 días. Por tanto, se esperó esos 15 días, se encontró este resultado donde crecieron ampliamente los girasoles y luego de ello se espera el crecimiento de sus primeras hojas verdaderas para trasplante. El siguiente paso es el trasplante a suelo contaminado, en donde se tomó un suelo muestral de 4 kilogramos por matera experimental para darle una buena capacidad de crecimiento al girasol. Luego se realizó el trasplante del girasol con sus primeras hojas verdaderas al suelo contaminado. Se disponen 10 repeticiones de girasol y 10 de grupo control, en donde el grupo control es el suelo sin ningún tipo de variación y sin planta. Y se encuentra actualmente el proyecto en la etapa de monitoreo y evaluación, en donde se está esperando su etapa de crecimiento. Estas son el estado actual de las unidades experimentales, donde se encuentra un crecimiento de las hojas bastante bueno. Por ahora no ha habido ninguna variación en su crecimiento y en su desarrollo, y ya empiezan a nacer bastantes hojas de los nudos. Se concluye de esta experimentación hasta el momento que los métodos agrícolas es mejor mantenerlos ecológicos y sustentables, no tanto la implementación de productos químicos. Se ha mantenido un manejo cultural y un manejo integrado de plagas para optimizar el proceso natural y ecológico de este proceso agrícola. Además, se resalta el monitoreo y la evaluación que se debe hacer durante este proceso para identificar rápidamente los problemas y una solución rápida a estas situaciones que se presenten, dando así soluciones activas. Por último, se promueve la agricultura responsable, en donde se mantiene todo de manera ecológica y sustentable. Las referencias usadas, y muchas gracias por su atención.